Ayer les comentaba de que Recording in progress. les comentaba que eh, les comentaba que en la región de la cadera tenemos dos grupos musculares, ¿no? Como ustedes han visto ayer, la musculatura interna de la cadera, que está formada por el músculo psoas mayor y por el músculo ilíaco. Como los dos músculos tienen una misma inserción en el trocánter menor, los anatomistas lo han llamado ahora el psoas ilíaco. Aunque claro, ustedes pueden ver en la figura que el psoas tiene un diferente origen. Se origina en las apófisis transversas y en los cuerpos de las vértebras lumbares, ¿sí? Casi de todas ellas, como ustedes ven. Esta es la torácica 12, L1, L2, L3 y L4. Y el músculo ilíaco se origina en la fosa ilíaca interna. Las fibras musculares de los dos músculos se unen, atraviesan el ligamento inguinal, como ustedes están viendo, importante este dato, y se van a insertar en el trocánter. Estos músculos son conocidos como musculatura interna de la cadera, musculatura interna de la cadera. Y de ahí habíamos comenzado a ver una serie de músculos que están formando parte de los músculos externos de la cadera, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan, estos músculos nacen en la cara externa de, del del hueso coxal, ¿ok? Y vamos a empezar por el glúteo mayor, el glúteo mediano y el glúteo menor. Como ustedes ven, si se acuerdan, esta es la cara externa de la cadera. Y en la cara externa de la cadera del hueso coxal, de la región del ilion, en la cara externa, tenemos la región glútea. Ahí ustedes ven la región glútea. Entonces, cuando yo les hablo de los músculos glúteos, estos músculos se están originando en esta región, en la cara externa del ilion del coxal, en toda esta cara, como estoy mostrándoles en la figura. ¿Ok? Entonces, bien, yo les decía que hay tres músculos grandes en esta región, en la cara externa: el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor. Bueno, miren ustedes, el glúteo mayor, el número 1 en la figura, se inserta en la parte más posterior de la cara externa del ilion del coxal. Incluso llega a insertarse en el sacro, como ustedes están viendo. Y desde ahí, sus fibras musculares vienen a un tracto que se llama el tracto iliotibial. En la parte lateral del muslo, fíjense ustedes, nosotros tenemos una fascia muy, muy gruesa, muy importante, que se llama el tracto iliotibial, ¿sí? Este tracto iliotibial es importante porque en algunas circunstancias se puede lesionar, sobre todo en la gente que se dedica a correr y produce el síndrome del porque fíjense, el tracto iliotibial se inserta en la cabeza del peroné.
Entonces, cuando una persona se dedica a correr, imagínense 100 metros o 200 metros sin hacer el calentamiento previo, es posible que se desgarre el tracto iliotibial. Es un tracto, es una fascia muy importante que tenemos en la parte lateral del músculo. Entonces, las fibras musculares del glúteo mayor, unas dan y se insertan al tracto iliotibial y las otras van y se insertan a la línea áspera, como ustedes están viendo, ¿sí? A la línea áspera. Estoy hablando de el glúteo mayor. Bueno, este glúteo mayor es un extensor y rotador externo de la cadera. ¿Ya? Estabiliza también la articulación, que tenemos aquí en la cadera. Estabiliza. ¿Ya? Y su inervación está inervado por el nervio glúteo inferior. Si ustedes se acuerdan, el nervio glúteo inferior es un nervio que pertenece al plexo sacro. Ahí ustedes tienen el nervio glúteo inferior. Miren en el plexo sacro, ¿ok? Ahí ustedes tienen el plexo lumbar y el plexo sacro. Y miren ustedes cómo el plexo sacro tiene un nervio que se llama el glúteo inferior. El nervio glúteo inferior va a ir a inervar este músculo que se llama glúteo mayor. Un poco más arriba, siempre en la cara externa del ilio, tenemos el origen del glúteo medio. El glúteo medio que se origina en esta cara y que se va a ir a insertar al trocánter mayor. ¿Ok? También es un flexor, pero rotador interno. Acuérdense que el glúteo mayor era un rotador externo fundamentalmente, y está inervado por el nervio glúteo superior, que es una rama del plexo sacro. Y más adelante tenemos el glúteo menor, que se origina en la parte más anterior de la cara externa del ilio, y sus fibras musculares también van a ir al trocánter mayor, ¿sí? Este músculo es un abductor, es un flexor y rotador interno también, y está inervado, los dos músculos, el glúteo mediano y el glúteo menor, están inervados por el nervio glúteo superior, que es una rama del plexo sacro. Si yo les muestro en la figura, ustedes pueden ver ahí el glúteo, el gran glúteo mayor. Unas fibras se están insertando en el tracto iliotibial. Miren este tracto iliotibial, esta fascia que todos tenemos en la parte externa del muslo. Muy importante, súper importante. Cuando una persona hace una carrera muy rápida, muy fuerte, sin calentarse, puede romper el tracto iliotibial. Se produce el síndrome del corredor, el síndrome del tracto iliotibial. Entonces, unas fibras se insertan allá en el tracto iliotibial y las otras se insertan en la línea áspera, como ustedes están viendo, inervado por el nervio glúteo inferior. Retiramos el glúteo mayor y nos quedamos con el glúteo medio, que se inserta en el trocánter mayor. Retiramos el glúteo medio y nos quedamos con el glúteo menor, que también inervado por el nervio glúteo superior. ¿Ok? Esos son los tres glúteos. A continuación tenemos una serie de músculos, ya les he contado, el tensor de la fascia lata, el número 4. Miren ustedes, el tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata es un tensor, como ustedes están viendo, de tracto iliotibial. Nace en la espina ilíaca anterosuperior y se inserta en el tracto iliotibial, ¿ya? Está inervado por el glúteo superior y su función es, pues, estabilizar este tracto iliotibial
y además producir flexión y rotación externa y abducción. Se llama el tensor de la fascia lata. Entonces, glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor, tensor de la fascia lata. No se olviden que estos últimos tres están inervados por el nervio glúteo superior, por el nervio glúteo superior. Si ustedes se acuerdan, el nervio glúteo superior es este, es una rama del plexo sacro, el glúteo superior. El glúteo inferior está inervando el glúteo mayor. ¿Ya? Bueno, entonces ya les he hablado de los cuatro primeros músculos de la región externa de la cadera. Bueno, el número 5, muy importante, es el piriforme o piramidal. En algunos libros lo llaman el piramidal. Nace en la cara pelviana, nace en la cara pelviana del hueso sacro, miren ustedes, y se inserta en el vértice del trocánter mayor. Este músculo se llama piramidal, o más bien dicho piriforme, como quieran ustedes, piriforme, ¿ya? El piriforme es importante, es un rotador externo y abductor, ¿ya? Y está inervado por ramas directas del plexo sacro. Entonces, estos cinco músculos que acabo de mostrarles, glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor, tensor de la fascia lata y el piriforme, son músculos que están en la parte superior del lado externo de la cadera. ¿Ok? Si yo les muestro en la figura, ustedes van a ver glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor. Ahí tienen el piriforme. Miren ustedes el piriforme, ¿sí? Y aquí tienen el tensor de la fascia lata. Este es el tensor de la fascia lata. Glúteo mayor, glúteo medio, el tensor de la fascia lata, el glúteo menor y el piriforme. Bueno, rotadores externos y rotadores externos y flexores de la cadera. Bueno, en la parte inferior de la cara externa de la cadera, tenemos un grupo de unos pequeños músculos que ustedes están viendo, ¿ya? El primero se llama, el número 1 se llama el obturador interno. El obturador interno nace en la superficie interna de la membrana obturatriz. Acuérdense que este es el agujero obturador. El agujero obturador está tapizado por una membrana que se llama la membrana obturatriz y este obturador interno nace allá, en la superficie interna de la membrana obturatriz y viene y se inserta en la fosa trocanteria que hay por dentro del trocánter mayor. Por dentro del trocánter mayor hay una pequeña fosita que se llama la fosita trocánter. Ahí viene el obturador interno. También es un rotador, extensor de la cadera, es un aductor. Está inervado por ramas directas del plexo sacro, como ustedes están viendo. Por encima y por debajo del obturador interno tenemos los gemelos o géminos, también se llaman. Gemelos o géminos. El gémino superior o gemelo superior y el gemelo inferior. Ahí ustedes están viendo. Como ustedes están viendo, estos dos se están originando, el gemelo superior en la espina ciática y el gemelo inferior en la tuberosidad isquiática, y desde ahí vienen a la fosita digital que está por dentro del trocánter mayor. Entonces, obturador interno, encima del obturador interno el gémino superior, el gémino inferior, o gemelo superior, gemelo inferior. ¿Ok? Y más abajo, en la parte más inferior, tenemos el cuadrado femoral, número 3, que se inserta en el borde lateral de la tuberosidad isquiática y va a ir a la cresta intertrocanteria en la parte posterior.
Este es el trocánter mayor, ahí está el trocánter menor en la parte posterior del epífisis. Y esta cresta que está entre el trocánter mayor y el trocánter menor se llama cresta intertrocánter. Entonces, el cuadrado femoral va desde el borde lateral de la tuberosidad isquiática hasta la cresta intertrocanteria del fémur. Es un rotador externo y abductor de la cadera. Está inervado por el nervio glúteo inferior y por el nervio ciático. Entonces, estos músculos que ustedes están viendo son estos pequeñitos. Miren, les hablaba del piriforme, ¿no? Y debajo de ellos, debajo del piriforme está el obturador interno. Ahí tienen el obturador interno, que nace en la membrana obturatriz y se va a la fosita que tenemos, a la fosita digital que tenemos por dentro del trocánter mayor. ¿Ya? Ese es el obturador interno. Encima está el gémino superior o gemelo superior y debajo está el gémino inferior o gemelo inferior. Y más abajo está el cuadrado femoral. ¿Ok? Son músculos que van a rellenar esta parte inferior, la parte externa de la cadera. Bueno, entonces, en síntesis, en la cadera tenemos el glúteo mayor, el tensor de la fascia lata, aprovecho la figura, el glúteo mediano, el glúteo menor y el piriforme. Y en la parte inferior tenemos como referencia el obturador interno. El obturador interno, encima del obturador interno, el gémino superior o gemelo superior, el gémino inferior o gemelo inferior y más abajo el cuadrado femoral. Estos cuatro pequeños músculos que están en la parte inferior de la cadera. Como ustedes están viendo, el cuadrado femoral está yendo a la cresta intertrocanteria y los otros están yendo a la fosita digital que está por dentro del trocánter mayor. Todos están inervados por el plexo sacro. El, el cuadrado femoral, además, por el nervio ciático. ¿Ya? Y también les hablé del tracto iliotibial. Tracto iliotibial es una fascia importante que se forma en la parte lateral del muslo a expensas del glúteo mayor y del tensor de la fascia lata. Es una fascia muy importante, muy poderosa que tenemos en la parte lateral del muslo y como ustedes ven, va y se inserta en la cabeza del perro. ¿Ok? Se llama tracto iliotibial. En la cara interna de la cadera y del muslo, tenemos un grupo de músculos que se llaman los aductores. Los aductores. Ustedes van a escuchar con mucha frecuencia la lesión de los aductores en los futbolistas sobre todo. Háganme un favor, traten de unir sus dos, sus dos muslos. Ahora que están sentados, traten de unir sus dos muslos. Júntenlos, júntenlos los dos muslos. Están haciendo trabajar a los aductores, al grupo de los músculos aductores, ¿ok? Si ustedes tratan de mantener en esa posición durante 5 minutos, son unos capos, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son los músculos que están en esta región? En la parte interna del muslo. Fíjense, parte interna del muslo. Ahí ustedes están viendo. El primer músculo es el obturador externo. El obturador externo y después el pectíneo, el número 2 en la figura. El obturador externo nace en la membrana obturatriz, en la cara externa de la membrana obturatriz, y está yendo a la fosita digital, a la fosa trocanteria
del trocánter mayor. Ahí ustedes ven. Ese se llama el obturador externo. Este es aductor y rotador externo en la articulación de la cadera, estabiliza la articulación y está inervado por el nervio obturador, por el nervio obturador. El nervio obturador, miren ustedes, es una de las ramas principales del plexo lumbar. Ahí ustedes están viendo el nervio obturador. El más importante del plexo lumbar es el nervio femoral. El después es el nervio obturador. ¿Ok? Entonces, este nervio obturador, digo, este músculo obturador externo está inervado por el nervio obturador. Un poquito digamos, por el lado, un poquito por debajo y casi al lado de él, tenemos el pectíneo. El pectíneo que como ustedes ven nace en la línea pectínea del pubis, en el pecten del pubis, ahí encimita del pubis. Y desde ahí el pectíneo se dirige a la línea áspera, ¿sí? A la parte más próxima de la línea áspera. Yo les decía que aquí arriba la línea áspera se cuadrifica, es decir, se divide en 4 líneas. Y a la línea más interna, ahí va a llegar el músculo pectíneo de la línea áspera, ¿ya? El músculo pectíneo también es un aductor, aproximador si quieren, un rotador externo y además estabiliza la articulación. Entonces, el obturador externo y el pectíneo. Como ustedes ven, está inervado el músculo pectíneo, está inervado por el nervio femoral y por el nervio obturador. Si ustedes ven, el nervio femoral y el nervio obturador son los nervios más importantes del plexo lumbar. Bueno, entonces, bien, estamos viendo los músculos de la región medial, de la región interna. Hemos visto el obturador externo, hemos visto el pectíneo. A continuación hay unos músculos que son hermanitos, El más chiquitito de estos músculos es el aductor mínimo, el número 6, el aductor mínimo, ¿ok? Fíjense, es el más pequeñito de los hermanos. Imagínense, 4 hermanos, este es el más chiquito, de unos 4 o 5 añitos, ¿ya? El aductor mínimo, como ustedes están viendo, nace en la rama inferior del pubis y se va a ir a la línea áspera. ¿Ok? Ese es el más pequeñito de los aductores. ¿Ya? Es el más pequeñito de los aductores. Se llama el aductor mínimo. El aductor mínimo está inervado por el nervio obturador, por el nervio obturador. ¿Ya? El número 6 en la figura. El número 4 en la figura es el aductor corto. El aductor corto es el que tiene 8 añitos, el hermanito que le sigue al aductor mínimo. Se llama aductor corto. Nace en el pubis, en la rama inferior del pubis, y se va a la línea áspera. ¿Ok? Estos músculos son aductores y flexores de la cadera, estabilizadores de la articulación. El aductor mínimo. Al aductor mínimo, ¿cuál le sigue? El aductor corto. ¿Ok? El aductor corto. Después del aductor corto, ustedes pueden ver que está el, el número 3. El número 3 se llama el aductor largo. Este chiquito ya es un puberto, un puber, un poquito más grande, ¿ya? Miren, el número 3 se llama aductor largo. Nace en la rama superior del pubis y va y se inserta en la línea áspera. ¿Ya? ¿Cuál era el más pequeñito? El aductor mínimo. Después del aductor mínimo, el aductor corto.
Después del aductor corto, el aductor largo. ¿Sí? El aductor largo. ¿Ya? El número 3 en la figura. El número 3. Todos son aductores y flexores estabilizadores de la articulación inervados por el nervio obturador. Y el hermano más grande se llama el aductor mayor, el número 5. Miren el aductor mayor. El aductor mayor nace también en la rama inferior del hueso pubis y tiene dos fibras musculares. Unas fibras musculares que van áspera y otras fibras musculares, como ustedes están viendo, que van al epicóndilo medial del fémur. ¿Ok? Este aductor mayor, que es el más grande de los hermanitos, está inervado por el nervio obturador y por el nervio tibial. ¿Ok? Ramas del plexo femoral. Tienen entonces los cuatro hermanos aductores. Por eso que estos músculos internos se llaman el grupo de los aductores. Claro que a ellos hay que aumentar el obturador externo, hay que aumentar el pectíneo y hay que aumentarle finalmente el número 7. El número 7 se llama el grácil. Grácil que nace en el pubis, en la rama inferior del pubis. Y miren ustedes el grácil, qué interesante. Viene a la parte lateral esta es la tuberosidad de la tibia, a la parte lateral de la tuberosidad de la tibia. ¿Ya? Este grácil, muy importante, no se van a olvidar del grácil, está inervado por el nervio obturador, forma parte de los músculos de la pata de ganso, forma parte de los músculos que se llaman la pata de ganso. Ahí en esta parte, en esta región, por dentro de la tuberosidad tibial, por dentro, dije por fuera, por dentro de la tuberosidad tibial, hay una serie de 3, 4 músculos que forman la pata de ganso. Entonces el grácil, como les decía, nace en la rama inferior del pubis y viene a insertarse en la parte interna, medial de la tuberosidad de la tibia. Forma parte de la pata de ganso y está inervado por el nervio obturador. Es un aductor y flexor y estabilizador de la articulación. ¿Ok? Entonces, bien, estos músculos están en la cara interna, cara medial del músculo. Bueno, ahora les voy a mostrar en la figura. Miren ustedes, allá debe estar el obturador externo y este el obturador externo, ¿sí? Luego está el pectíneo, el pectíneo. Primero está el obturador externo, luego está el pectíneo y a continuación empiezan los músculos aductores. Les decía, el más pequeño es el aductor mínimo, después el aductor corto, después el aductor largo y después el aductor mayor. El aductor mayor que se inserta en la línea áspera por un lado y en el epicóndilo medial de la tibia. Y finalmente está el grácil, que viene desde el pubis y miren ustedes cómo se inserta en la parte interna. Esta es la tuberosidad de la tibia, en la parte interna medial a la tuberosidad de la tibia. Este grácil está formando parte de los músculos de la pata de ganso. Miren el aductor mayor. El aductor mayor forma entre sus dos tendones musculares, forma un hiato, el hiato del aductor, que luego se van a acordar del hiato del aductor, porque cuando les hable de vasos y nervios, este agujero se convierte en un agujero importante. Entonces, estos son los músculos que conforman la parte interna, o mejor conocidos como el grupo de los aductores. Pero además de los 4 aductores, ahí hay que agregarle al obturador externo, hay que agregarle al pectíneo, hay que agregarle al grácil. Bueno,
y los cuatro aductores que ya les mencioné. No se olviden que la mayor parte de ellos está inervado por el plexo lumbar. Estos son los músculos anteriores del muslo, se llaman extensores, músculos extensores. Los músculos extensores están formados en primer lugar por el sartorio. El sartorio es un músculo que cruza el muslo, la parte anterior. Miren dónde nace el sartorio. Nace en la espina ilíaca anterosuperior, cruza todo el muslo y viene a insertarse en la parte, en la parte interna o medial a la tuberosidad de la tibia. Este es el segundo músculo que forma la pata de ganso, el sartorio. No se olviden del sartorio, ¿ok? No se olviden del sartorio. Este grupo muscular está inervado por el nervio femoral. Miren, el nervio femoral es el nervio más importante del plexo lumbar, ¿ya? Entonces, bien, ya les decía, este sartorio es importante. Ustedes pueden cruzar la pierna cuando están sentados, pueden cruzar una pierna sobre otra pierna. Sí pueden hacerlo, ¿no es así? Particularmente yo no puedo hacerlo. No tengo el hábito de cruzar la pierna cuando estoy sentado. Pero muchas personas adquieren ese hábito, ¿no? Cuando están sentados. Bueno, les cuento que el sartorio viene de sastre, porque los sastres en la antigüedad adoptaban esa posición, cruzaban una pierna sobre la otra para coser, para hacer su trabajo de sastre, ¿ya? De ahí viene la palabra sartorio, sartorio, ¿ya? No se olviden que hasta ahora les he hablado de dos músculos que conforman la pata de ganso, el grácil y ahora el sartorio, ¿ya? El siguiente músculo que está en la parte anterior se llama el cuádriceps femoral. El cuádriceps femoral está formado por cuatro músculos. El primero se llama vasto intermedio. Miren el vasto intermedio en el fondo, prácticamente ocupa toda la cara anterior del fémur. Ocupa toda la cara anterior del fémur, el vasto intermedio. Luego tenemos el recto femoral. Como ustedes están viendo, el recto femoral nace en la espina ilíaca anteroinferior. En la espina ilíaca anteroinferior y sus fibras musculares bajan hacia abajo. Y luego tenemos los vastos lateral y medial. El vasto lateral y el vasto medial nacen en la línea áspera, nacen en la parte posterior y envuelven al muslo, ¿ok? El vasto lateral por la parte de afuera, el vasto medial por la parte de adentro, envuelven al muslo. Nacen en la línea áspera y vienen hacia adelante. El uno se llama vasto lateral, el otro se llama vasto medial. El que está en la cara anterior se llama vasto intermedio. El que nace en la espina ilíaca anteroinferior se llama el recto femoral. Estos cuatro músculos, como ustedes están viendo, unen sus fibras musculares y van a formar el tendón rotuliano o tendón del cuádriceps, que se inserta en la tuberosidad de la. Todos ellos están inervados por el nervio femoral. Nervio femoral, como ustedes están viendo en la figura, es el principal nervio del plexo lumbar. Bueno, nervio femoral. Ahí tenemos entonces en la figura, ustedes pueden ver, este es el sartorio, el que cruza todo el muslo y se inserta por dentro de la tuberosidad de la tibia. El sartorio y el grácil son parte de la pata de ganso, ¿ok? Les tengo que decir el tercer y el cuarto músculo. Y los otros músculos son este, que es el recto femoral,
que nace en la espina ilíaca anterior inferior, este que es el vasto lateral, este que es el vasto medial, que vienen desde atrás, desde la línea áspera hacia adelante, y en la parte profunda tenemos el vasto intermedio, que está en la cara anterior. Los cuatro músculos forman este tendón, que se llama el tendón rotuliano. Importante, ¿no? El tendón rotuliano, muy importante. Pasa por delante de la rótula y se inserta en la tuberosidad de la tibia. ¿Ok? Todos ellos están, el cuádriceps y el sartorio están inervados por el nervio femoral, rama del plexo lumbar. Ahí ustedes están bien. Tienen que ir aprendiendo el plexo lumbosacro. En la parte posterior del muslo, en la parte posterior del muslo, en la parte posterior, tenemos estos músculos. Miren ustedes qué interesante. El primero, el número uno en la figura, se llama el bíceps femoral, que tiene un tendón largo y tiene un tendón corto. El tendón largo, como ustedes ven, está naciendo en la tuberosidad isquial. Y el tendón corto, como ustedes están viendo, está naciendo en la línea áspera, más o menos por el tercio medio del fémur. Ambos tendones, tendón largo y tendón corto, vienen y se insertan a la cabeza del peroné, a la cabeza del peroné. ¿Ok? Este músculo es muy importante, se llama el bíceps femoral, ¿ok? ¿Cuál es la función de estos músculos? Llevar la pierna hacia atrás, ¿ok? Llevan la pierna hacia atrás. Eh, Se llaman flexionan la pierna sobre el muslo, si ustedes quieren, ¿ya? Este músculo es importante con nosotros por algo que les voy a explicar, güey. Miren ustedes que este va a la parte externa, es decir, a la cabeza del peroné. Estos otros dos músculos que nacen también en la tuberosidad isquiática, semimembranoso y semitendinoso, vienen a insertarse, como ustedes están viendo, nacen en la tuberosidad isquiática, el semimembranoso viene y se inserta por dentro de la tuberosidad de la tibia. Y el semitendinoso, el número 3 en la figura, también nace en la tuberosidad isquiática y viene y se inserta por dentro de la tuberosidad de la tibia. Semitendinoso, grácil y sartorio son los que forman la pata de ganso superficial. Si a esos dos, si al grácil, al sartorio, le agregamos el semimembranoso, vamos a formar la pata de ganso profundo. De todas maneras, semitendinoso y semimembranoso están incrustados en la pata de ganso que se forma en la parte interna, por dentro de la tuberosidad de la tibia. ¿Quiénes son los tres músculos que forman la pata de ganso superficial? El grácil, el sartorio y el semitendinoso. Si a eso le agregamos el semimembranoso, vamos a tener la pata de ganso profundo. ¿Ok? La pata de ganso profundo. Pero hay algo más que quiero mostrarles. Esta parte es muy importante porque como ustedes están viendo acá, se va a formar una especie de rombo popliteo. ¿Ok? El rombo popliteo o el hueco popliteo. Miren, por arriba, los límites que forman el rombo popliteo van a ser semimembranoso hacia adentro, semimembranoso y semitendinoso hacia adentro, y hacia afuera el bíceps, ¿ok? En la parte inferior hay los dos músculos que forman parte del tendón de Aquiles, que se llaman gastrocnemios o gemelos también. Aquí viene el gemelo interno
y aquí viene el gemelo externo, que ya les voy a mostrar cuando veamos los músculos de la pierna. Entonces, miren ustedes. El humo me hace toser, ¿sí? Miren ustedes cómo se forma el hueco popliteo, el rombo popliteo, la fosa poplitea. Es muy importante. Por arriba, ustedes están viendo el bíceps femoral, ¿sí? Por arriba y por afuera. Bíceps femoral, por arriba y por dentro están viendo el semimembranoso y semitendinoso. Por abajo están viendo los gastrocnemios. Se llaman gemelos también. ¿Ok? Se llaman en el término Canva, se llama los morocos, el moroco externo y el moroco interno. La chusma Canva dice moroco, ¿no? Me duelen los morocos, dice. Los cobias dicen los tusus y el verdadero nombre son gastrocnemios. El gastrocnemio lateral, el gastrocnemio medial. Entonces miren ustedes, los gastrocnemios por abajo, el bíceps femoral, el semitendinoso y semimembranoso por arriba, forman el rombo popliteo. ¿Y cuál es el piso del rombo popliteo? Pues este músculo que están viendo aquí, el 4, el popliteo. Ese es el piso del rombo. ¿Por qué es importante el hueco popliteo, el rombo popliteo, la fosa poplitea? Si quieren, tóquensela, está detrás de la rodilla. Está detrás de la rodilla y detrás de la rodilla ustedes van a poder ver que hay un hueco. ¿Qué se llama el hueco popliteo? ¿Qué se llama el rombo popliteo? ¿Qué se llama la fosa poplitea? ¿Por qué es importante este rombo? Porque ahí vamos a encontrar nervio popliteo, arteria poplitea, vena poplitea. O sea, una triada vasculonerviosa muy importante que encontramos en el rombo popliteo. ¿Ok? Por eso es importante esta región. ¿Listo? Estos músculos, el bíceps femoral está inervado por el nervio peroneo común, el semimembranoso y semitendinoso por el nervio tibial, el popliteo por el nervio tibial, ¿ok? Peroneo común y tibial. ¿Dónde están esos músculos? ¿Dónde están esos músculos? Ah, sí, miren, aquí está. El tibial y el peroneo común son nervios que pertenecen al plexo sacro. Ahí ustedes están viendo el plexo sacro, ¿ya? Ahí están viendo el plexo sacro y aquí están viendo el plexo sacro. Entonces, en la parte posterior del muslo tenemos estos 4 músculos que son flexores. Flexiona la pierna sobre el muslo, es decir, la pierna la llevan hacia arriba, ¿ok? ¿Cuál es la función del cuádriceps? Es un extensor de la pierna. ¿Ok? Imagínense ustedes cuando queremos patear una pelota, cuando queremos patear una pelota, vamos a utilizar el cuádriceps porque es un músculo extensor de la pierna. ¿Y cuál es el músculo flexor de la pierna? Este grupo muscular que está atrás, porque lleva la pierna hacia atrás. Estos músculos que están adelante extienden la pierna. Estos músculos que están atrás flexionan la pierna sobre el muslo. ¿Ok? Los músculos que están adentro son los músculos que aproximan la pierna, los músculos que aproximan el muslo, perdón, los aductores. ¿Ok? Yo les dije, a ver, traten de mantener 5 o 10 minutos sus aductores, sus muslos así juntos, trátenlos de mantener, son unos capos y 10 minutos tratan de mantenerlos así juntos, se les va acabando. Entonces, de esta forma se clasifica los músculos de el muslo, ¿ok? Primero hemos visto los músculos internos de la cadera, hemos visto el psoas ilíaco, hemos visto los músculos externos de la cadera que se clasifican en 2 grupos, los glúteos, glúteo mayor, glúteo mediano, glúteo menor.
el tensor de la fascia lata, el músculo piriforme, ¿sí? El tracto iliotibial también les he hablado de él. Este es el primer músculo, el primer grupo de los músculos externos de la cadera. Y el segundo grupo son estos pequeñitos que hay a partir del obturador interno. Este es el obturador interno, encima del obturador está el gémino superior, el gémino inferior y un poquito más abajo el cuadrado femoral. ¿Ya? Estos músculos, todos ellos son músculos externos de la cadera. Si ustedes lo ven, el glúteo mayor, el glúteo mediano, el tensor de la fascia lata, el glúteo menor, el piriforme. Ahí está el obturador interno, el gémino superior o gemelo superior, el gémino inferior y el cuadrado femoral. ¿Ok? Y en la parte del muslo tenemos los aductores, que ya les he contado cuáles son. Acuérdense, en los aductores está el obturador externo, está el pectíneo, y después están los cuatro hermanos, ¿sí? Acuérdense cómo es el tamaño de los hermanos. ¿Cuál era el más pequeño? El aductor mínimo. El aductor mínimo es el más pequeño, ¿ok? En la figura, el número 6. Ese es el más pequeñito, ¿ya? El aductor mínimo. Que va, el aductor mínimo que como les decía, nace en el pubis y va hasta la línea áspera. Después del aductor mínimo está el aductor corto, es el más grandecito. El aductor corto, como ustedes ven, nace en el pubis, en la rama inferior, va a la línea áspera, ¿ok? Un poquito más grande que el aductor mínimo. Después está el aductor largo, el número 3, que va desde el pubis hasta la línea áspera también, ¿ya? Y después está el aductor mayor, que es el más grande. El aductor mayor que tiene dos tendones de inserción. El aductor mayor nace en la rama inferior del pubis, unas fibras musculares van a la línea áspera y otras van al epicóndilo medial del fémur. Y finalmente el grácil que forma parte de la pata de ganso, junto con el sartorio y junto con el semitendino. Estos son los músculos de la parte anterior del muslo y estos son los músculos de la parte posterior del muslo. ¿Ok? Vamos a quedarnos ahí porque no quiero llenarles. Mañana terminamos los músculos de la pierna y luego terminamos los músculos del pie. ¿Ok? Por favor, necesito que vayan aprendiendo, estudiando plexo lumbar y plexo sacro. ¿Tienen alguna pregunta? Mañana nos vemos 7 de la mañana. Bueno, oh, no, no. Mañana nos vemos 7:30 de la mañana. Por esta misma vía. Por esta misma vía a las 7:30. Que tengan buen día. Hasta luego.